Buenos días amigos y amigas televidentes, qué gusto es para nosotros contar con su fina atención. Ya estamos a jueves 25 de noviembre del año 2021, ya todo el equipo técnico y periodístico en sus debidas posiciones para llevarles 3 horas de información veraz y oportuna hasta sus hogares. Les saluda Christopher Guevara, Jimmy Romero en breve con nosotros, Odili Vargas y Jocelyn Medrano. Vamos a dar inicio con las principales noticias que serán desarrolladas en nuestro segmento Mirada Global. Comenzamos en Estados Unidos. Y es que el juez federal adelanta audiencia en juicio del empresario y supuesto testaferro del presidente Nicolás Maduro. Hablamos de Alex Saab. De Estados Unidos nos vamos a Alemania y es que el fallecimiento a causa de COVID-19 supera la cifra de 100.000 contagiados y se registra nuevo récord de contagios diarios. Esto y más a continuación en nuestro segmento Mirada Global, en tanto Jimmy Romero da inicio con las principales noticias de carácter nacional. Muy buenos días, Christopher, así es, vamos a dar inicio con noticias de sucesos y es que la madrugada de este jueves se volcó una rastra de bebidas saborizadas cuando el conductor perdió el control luego que se le explotara una llanta. Veamos el reporte que nos ha preparado Ronald Rodríguez Solís. De los semáforos de La Rovelo, una cuadra arriba, en carretera norte, una rastra cargada de bebidas gaseosas se volcó esta madrugada tras explotarse la llanta delantera del pesado vehículo, provocando que su conductor Irving Osvaldo González Huitrago, de 36 años, perdiera el control del volante. Afortunadamente, este resultó ileso. Se le explotó la llanta, entonces el camión se le jaló a su lado izquierdo. Él viene en su derecha, él quiso controlar el camión, pero una vez que el camión pegó en el bulevar, la misma carga se lo llevó, el peso de la carga, como es carga líquida, se lo llevó al lado del conductor. Entonces, al subir el bulevar, lógicamente la carga donde se movió, eso provocó el volcán. Acaba de salir de la empresa, ¿eh? Él acaba de salir de la empresa. La policía del complejo Ayac Delgado se movilizó al sitio para realizar las investigaciones correspondientes. Mientras tanto, el conductor del pesado vehículo quedó a espera que otros compañeros de trabajo llegaran para levantar el producto que estaba sobre el pavimento. Con imágenes de José Ángel Díaz, en Acción 10, Ronald Rodríguez Solís. Nicaragua, Venezuela, Cuba, El Salvador y Bolivia son los países excluidos por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, de la cumbre virtual por la democracia a realizarse el próximo 9 y 10 de diciembre. Es María Esther Ordóñez quien tiene los detalles. Estados Unidos realizará su cumbre virtual por la democracia en derecho. El presidente de ese país, Joe Biden, ha invitado para esta actividad a 110 naciones. Entre ellas, aparecen en la lista los principales aliados occidentales de Estados Unidos como Irán, Israel, India y Pakistán. China, principal rival de Estados Unidos, no fue invitada, a diferencia de Taiwán. Turquía, aliado de Washington en la OTAN, también se encuentra entre los países participantes. El encuentro online se llevará a cabo los días 9 y 10 de diciembre. Con respecto a Latinoamérica, el agente estadounidense invitó a Brasil, Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, México, Paraguay, Perú y Uruguay. Fueron excluidos de la lista de invitados Venezuela, Cuba, Nicaragua, Bolivia y El Salvador. Analistas políticos de Estados Unidos indican a medios locales que desde su llegada a la Casa Blanca, la política exterior de Biden se ha centrado en la lucha entre democracias y autocracias. Consideran que este encuentro se organizó ante los numerosos retrocesos que ha sufrido la democracia en los últimos meses en países donde Estados Unidos tenía grandes esperanzas. María Esther Ordóñez, Acción 10. La Iglesia Católica orienta a su feligresía a celebrar la gritería y las celebraciones navideñas en grupos pequeños, esto para evitar aglomeraciones y riesgos de contagio de COVID-19. Veamos la ampliación con Marjorie Vargas. Mediante un comunicado, el cardenal Leopoldo Brenes, arzobispo metropolitano de Managua, orientó cómo se deben celebrar las actividades marianas y navideñas para evitar aglomeraciones de personas en estas festividades. El primer inciso indica textualmente que se debe celebrar en un ambiente especialmente familiar o pequeño, el rezo de la novena y tener como intención orar por la patria, por una iglesia más sinodal y misionera. En cuanto al día 7 de diciembre, hacer los altares en parroquias y hogares y evitar la aglomeración de personas, reduciendo el tiempo de visita en cada altar. Durante las misas de Navidad y Mariana se deben aplicar todas las medidas de bioseguridad emitidas por la
la Iglesia Católica desde que inició la pandemia. Las procesiones quedan canceladas, al igual que las caravanas vehiculares, pastorelas y pases, así como actividades que impliquen concentración de personas. Para la Jornada Mundial de la Paz, el 1 de enero del 2022 se debe celebrar en cada templo. Para Acción 10, Marjorie Vargas. Y en más información, técnicos de emergencia de Cruz Roja Nicaragüense recomendaron no utilizar en este caso remedios caseros al momento de sufrir quemaduras con pólvora a propósito de las fiestas de la gritería, Navidad y fin de año. Es Xochitl Mendoza quien nos cuenta mucho más. Los juegos pirotécnicos son de las atracciones más gustadas por los nicaragüenses durante las fiestas marianas, Nochebuena y fin de año, pero el uso incorrecto de estos productos podría ocasionar quemaduras severas y marcas que podrían quedar de por vida en su cuerpo o incluso hasta la muerte. En los diferentes puestos habilitados donde se comercializa la pólvora se prohíbe la venta a personas en estado de ebriedad y a menores de edad. Los niños son los más vulnerables. Es muy importante la supervisión de los padres, primeramente. Hay que estar siempre los padres pendientes de los niños. En estas festividades a veces los padres están en un lado y los niños están jugando con otro. Todas son peligrosas, ¿verdad? Va dependiendo cómo uno la manipule. Digamos, las cargas cerradas, las bombas rojas, no pareciera, pero las bengalas también son peligrosas. Las candelas romanas. Hay niños, no sé si han visto, que agarran los arbolitos, que uno lo mira muy inofensivo, pero ahora se lo prenden en las manos. Ahora hemos visto que se lo prenden en las manos o le ponen los pies, se lo tiran a sus otros amigos. ¿Por qué? Porque a veces el niño no mide el peligro. ¿Quiénes vamos a mirar el peligro? Somos nosotros los adultos. Y por eso tenemos que estar pendientes de ellos. Pervis Morales, técnico de emergencias de la Cruz Roja Nicaragüense, da algunas recomendaciones en caso de que usted sufra quemaduras por pólvora o incluso realizando sus tareas cotidianas en su hogar o trabajo. La recomendación es quitarle toda la ropa, ¿verdad? Echarle abundante agua al tiempo, no hay que buscar agua helada, no hay que ponerle hielo. Hay personas que le ponen tomate, le ponen clara de huevo. Eso lo que va a tender es a infectar la quemadura. Hay que echarle abundante agua y trasladar al niño al centro asistencial. En este caso, el centro asistencial de referencia para quemaduras es el Fernando del España. Durante las festividades dicembrinas del 2020, el Ministerio de Salud reportó 104 personas lesionadas por la manipulación de pólvora. Entre ellos estaban 29 niños menores de 14 años, siendo las triquitracas el producto de mayor peligrosidad. También se reportó la muerte de un niño cuando utilizó este tipo de pólvora. Los introdujo en una botella, provocando una explosión. Xochitl Mendoza, Acción 10. El sector selectivo de la capital se mantiene a la espera de que se mejore la economía en ese rubro con la entrega del aguinaldo a trabajadores de la empresa privada. Veamos el reporte que nos brinda José Abraham Sánchez. El sector selectivo de la capital espera que la entrega del aguinaldo de la empresa privada, que inicia los primeros días de diciembre, dinamice aún más el mercado. El Estado en el mes de noviembre ya entregó el aguinaldo a 170,000 trabajadores, pero la mayor parte de empleados son del sector privado, que en el año 2020 registró la cifra de 544,504.3 trabajadores. Así que el sector tiene esperanza que mejoren los próximos días. Se está moviendo, gracias al Señor. Pero el único mes es y diciembre. Ya después quedamos hechos paste. Hay que meterlo entonces, seguro. ¿Cuántos turnos está haciendo? No, un turnito nada más. Mi carrito es mío. Y ahí me ando rebuscando porque ¿quién me da trabajo a mi edad? ¿Cuántos años tiene? 74 años. Pero tú ya conduces. Sí. A señores como ustedes que muchos lo buscan porque hay mayor seriedad, responsabilidad. Sí. Este año está socado y no es igual. No está igual, jamás ni nunca. Esto está, la gente parece que el billetito lo agarró y lo está apretando duro para no gastar, hermano. Y aquí el trayectoria de esto, el que ya tiene años de andar en esto, mira la diferencia. ¿Está ahorrándolo la gente entonces? La gente lo está ahorrando. De viaje se mira la diferencia que no hay movimiento, Me dedico a negocio propio. Con esperanza de que el combustible llegue a bajar, que no solo esté congelado.
Ah, claro que esa es la esperanza, pero parece que no hay. No hay esperanza porque todo pinta que no hay esperanza, ya quedó congelado, ya ¿qué vamos a hacer ahora si ya lo congelaron? Lo hubieran congelado cuando estaba bajo el precio, pero ahora lo congelaron cuando quedó alto. No hay dinero en la calle. No hay, hermano. ¿Está duro entonces? ¿Sigue duro? Está difícil la vida ahorita. ¿Y qué hacemos? Cuando el Estado comenzó a dar los aguinaldos, en otros años se sentía el ambiente. Hoy no es mucha pues que ha subido la economía. Se ha subido un poquito, ¿verdad?, de pasajeros, ¿verdad? ¿De cuando la empresa privada comience a darlo, el aguinaldo? Es correcto, esas son las expectativas que tenemos, ¿verdad? Para tal vez a partir del 10, que es el último día, ¿verdad?, que la empresa privada tiene para dar, puede hacer que ahí ya se no, porque en otros años ya noviembre ha sido regular, ha sido bueno. Otros taxistas ven que no solo les afecta el alza del combustible y la pandemia, sino la cantidad de mototaxistas y caponeras que desordenadamente circulan por la capital. La verdad es las cosas pues de que hemos visto pues que se nos ha mermado, ¿verdad?, la producción. ¿Por qué? Porque no es tanto el precio del combustible, sino que es la pandemia que tenemos de las caponeras, que esas caponeras andan por todo Managua. Ya no están en un lugar específico esperando al cliente, al pasajero, sino que andan igual que nosotros ruleteando. Sí, andan por todo Managua ruleteando y las autoridades bien gracias. Por otro lado está la realidad en que miles que quedaron desempleados tienen que buscar la forma como sobrevivir, aumentando así día a día el número de emprendedores. Con cámara de Erasmo Hernández, José Afran Sánchez, Acción 10. Un furgonero es captado en video conduciendo temerariamente a gran velocidad por la cuesta de la Cucamonga en Estelí. En las imágenes se ve al pesado vehículo invadir el carril a un bus que circulaba en sentido contrario. En la temida cuesta La Cucamonga constantemente ocurren accidentes de tránsito donde la mayoría de personas terminan fallecidas. Esta vez en un video de 45 segundos grabado desde un vehículo ha despertado el enojo de algunos cibernautas. Aquí queda en evidencia la falta de empatía y el irrespeto a las señales de tránsito por parte del conductor de este furgón que aventajó en la reconocida cuesta a otro furgón. El conductor del furgón color rojo aventaja a otro que iba adelante en la misma dirección. Tanta era la desesperación que llevaba que nunca se percató que en el otro carril desembocó un bus. El conductor del bus tuvo que frenar en seco para evitar la tragedia. El video fue publicado en redes sociales y escribieron esta cita: para los que dicen que la cuesta Cucamonga está embrujada, por eso hay muchos accidentes, pues están equivocados, señores. Lo que hay es un montón de conductores irresponsables circulando por las carreteras. En Acción 10, Jocelyn Rojas. Recuerde, amigo televidente, ser más responsable a la hora que usted está a cargo del volante. Y siempre hablando sobre accidentes de tránsito, ponga mucha atención a esta noticia. Vivas de milagro quedaron 6 personas en un aparatoso accidente de tránsito de 2 camionetas. Este hecho ocurrió en el kilómetro 95 de la carretera Panamericana Sur en el departamento de Rivas. Pero es Eva Torres con la ampliación de este suceso. Un aparatoso accidente de tránsito registrado la noche de este pasado martes en el kilómetro 95 de la carretera Panamericana Sur, en el sector conocido como Tierras Blancas en Belén, departamento de Rivas, dejó como saldo al menos 6 personas lesionadas luego que 2 camionetas impactaran frontalmente. Ninosca Marcela Sánchez, Jennifer Carolina Medrano, ambas de 16 años de edad, José David Aburto Jiménez, Lester Antonio Romero y Nayelis Baltodano, todos de Dirián Bacarazo, fueron las personas que se llevaron la peor parte y fueron remitidas por una ambulancia de Cruz Roja al Hospital Gaspar García Laviana. Ninosca Marcela Sánchez
ella presentaba un trauma a nivel de tibia y peroné. En el tobillo izquierdo tenía un trauma también y presentaba síndrome de latigazo. Jennifer Carolina Medrano, trauma frontal, herida lacerante en la ceja izquierda, posible fractura de clavícula izquierda. José David Aburto Jiménez, trauma torácico y epistaxis. Lester Antonio Romero Sánchez, fractura de maxilar inferior. Nayeli Baltodano Chávez, trauma frontal, herida abulsiva en la frente de aproximadamente 11 centímetros y pérdida del conocimiento. Otra de las personas lesionadas fue remitida al mismo centro asistencial por una ambulancia del Ministerio de Salud. Según versión de testigos oculares y conductores que viajaban por el sector, el percance automovilístico fue provocado presuntamente por el conductor de esta camioneta color gris que circulaba de norte a sur, quien supuestamente conducía bajo efectos de licor y al invadir carril impactó de frente con esta camioneta blanca que circulaba de sur a norte. En el incidente también se vio involucrado un furgón de placa costarricense que al parecer viajaba de sur a norte. Cabe destacar que los ocupantes de ambas camionetas quedaron vivos de milagro, mientras que los dos automotores quedaron reducidos a chatarra, dejando cuantiosas pérdidas materiales. Miembros de la especialidad de tránsito de la Policía Nacional recopilaron datos y evidencias para determinar la culpabilidad de cada conductor. Hasta el cierre de esta edición, dicha entidad pública no había emitido la nota de prensa oficial aclarando cómo ocurrieron en realidad los hechos. Eva Torres, Acción 10. En otras informaciones, organizaciones feministas consideran que en Nicaragua prevalece la impunidad con la mayoría de casos de mujeres asesinadas y agregan que nuestro país ha avanzado. Hay poco en cuanto a la eliminación de la violencia hacia las mujeres. Xochitl Mendoza nos cuenta más. La violencia de género es una problemática social por la que viven millones de mujeres en el mundo. Con el objetivo de colocar esta situación en el debate público, este 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación contra la Violencia de la Mujer. En este día se busca sensibilizar a la sociedad y demandar respeto hacia ellas. Lamentablemente hemos avanzado muy poco en la prevención de la violencia contra las mujeres y las niñas. Es decir, un rasgo común en nuestros países es la impunidad. Hay muchos agresores que han quedado libres y hay otros que ni siquiera han sido sancionados por la ley. No tenemos políticas consistentes de prevención de estas formas de violencia y tampoco contamos con servicios públicos para atender a las víctimas. La impunidad es una de las preocupaciones de ese organismo feminista La Corriente, así como el número de intentos de femicidios, que según María Teresa Blandón, en comparación al 2020, este año han aumentado. No solo es que llevamos en lo que va del año 63 femicidios, y el doble de intentos de femicidios. Se incrementan las denuncias y los casos de abusos sexuales contra niñas, violaciones contra mujeres, violencia física y psicológica en el marco de las relaciones de pareja, acoso sexual en los centros de trabajo y el acoso callejero. Blandón asegura que es urgente se adopte una política pública integral que vele por la seguridad de las mujeres y las niñas. Y esto requiere, digamos, de una perspectiva que incluya la prevención, que incluya la sanción a los agresores y que incluya la reparación a las víctimas. La violencia contra la mujer es un acto sexista que produce cualquier tipo de daño físico, psicológico o emocional. Xochitl Mendoza, Acción 10. Con esta información damos espacio a nuestros anunciantes. Retornamos con mucho más en su noticiero matutino. Vamos a cambiar totalmente de asunto para hablarles sobre temas económicos. Y es que la industria azucarera de Nicaragua proyecta producir más de 17 millones de quintales del endulzante para la zafra 2021-2022. Veamos el reporte que les he preparado.
Un total de 17.533.000 quintales de endulzante es la producción que proyectan los ingenios en Nicaragua durante la zafra 2021-2022, que recién inició este mes de noviembre y finalizará en mayo del próximo año. Según Mario Amador, por cada manzana sembrada obtendrían 2.2 toneladas de caña de azúcar adicionales. Este año nuevamente estamos creciendo, las expectativas son muy buenas, creemos que vamos a tener una producción récord con 17.533.000 quintales de producción de azúcar y puede incluso que lleguemos a superar ese número por cuanto las cañas se están comportando muy bien y el invierno, a pesar de que fue un invierno escaso de lluvia, tuvo suficiente hora sol y suficiente humedad como para poder tener los rendimientos agrícolas que estamos esperando tener. Los ingresos por concepto de exportaciones también crecerían. El Comité Nacional de Productores de Azúcar estima que la cifra alcanzaría los 220 millones de dólares, es decir, mayor a los 180 millones de dólares de la zafra anterior. Los compradores son socios comerciales como Estados Unidos, Taiwán, Corea del Sur, Europa y países africanos. El año pasado nosotros teníamos precios promedios de venta de azúcar crudo, azúcar no apto para consumo humano, de $12.50. Este año que estamos terminando ya estamos con precios a nivel internacional de $19.50, hasta en algún momento ha estado hasta en $20 el quintal de azúcar. Por tanto, pues tendremos como unas 50.000 toneladas más de caña que vamos a producir y vamos a exportarla a precios superiores que el año pasado. Entonces deberíamos estar terminando con una importación de azúcar de alrededor de $220 millones de dólares. Durante los 6 meses de zafra, la industria azucarera generará 36.500 empleos directos distribuidos en los 4 ingenios existentes. Jimmy Romero, Acción 10. El sector panificador de Nicaragua pretende iniciar el año 2022 de una mejor manera tras la obtención de un financiamiento para insumos, maquinaria y materia prima en El Salvador. Jimmy Romero nos continúa informando. Ante la falta de acceso a crédito por parte de la Banca Nacional, el sector panificador logró que sus proveedores provenientes de El Salvador abran una línea de crédito para adquirir materia prima, maquinaria e insumos con tasas de intereses preferenciales, anunció Juan Pablo Estrada, presidente de la Cámara Nicaragüense del PAN. Materia prima y empaques, que son lo que nosotros necesitamos y que este país se ha encarecido y se ha encarecido en el área centroamericano. Pero los salvadoreños nos han dicho que ellos pueden apoyarnos en esos créditos. ¿Verdad? Normalmente son pues, plazos a 90 días. Depende, puede ser plazo hasta de un año, depende de los volúmenes de empaques que quieran. Pero El Salvador está de puertas abiertas con la industria nacional. Explicó que este gremio, representado por más de 6.000 pequeñas, medianas y grandes panaderías, es de los pocos sectores económicos resilientes a todo tipo de crisis, aunque reconoce que el impacto ha sido mínimo en cuanto a los cierres de empresas. Sí, tenemos un crecimiento, definitivamente las panaderías también tienen un crecimiento a la par de la economía nacional y el próximo año pues, va a haber un mayor crecimiento, ¿verdad? Pero la Banca Nacional sigue cerrada, no apertura créditos a la micro y mediana empresa antes de las crisis que hemos tenido de pandemia y la crisis del 2018. Los bancos se manejan prácticamente de puertas cerradas. Al cierre del año 2021, por efecto de la temporada de Navidad y fin de año, las panaderías del país esperan un crecimiento en su actividad comercial mayor a un 25%. El pan y sus derivados por años han sido elementos esenciales en la dieta de las familias nicaragüenses. Jimmy Romero, Acción 10. Diputados de la Asamblea Nacional aprueban nuevo préstamo de más de $150 millones del Banco Centroamericano de Integración Económica. Esto tiene como objetivo el saneamiento del lago de Managua. Veamos el reporte con Jimmy Romero. En menos de una semana, los diputados de la Asamblea Nacional, en su mayoría sandinista, aprobaron un nuevo préstamo con el Banco Centroamericano de Integración Económica, BCE. En esta ocasión, el convenio suscrito será de más de $150 millones para ejecutar el programa de saneamiento en el lago de Managua. Que desde el año 2007 hasta el año 2021 se invirtió $1.000 millones en el sector de agua y saneamiento. Es decir, en ningún momento, ¿verdad? Nosotros hemos dejado de ejecutar programas y proyectos que van dirigidos a mejorar las condiciones higiénico-sanitarias de las familias nicaragüenses.
La bancada del PLC está dispuesto a ser parte de la aprobación de este préstamo e independientemente del crecimiento que cada día vemos en cuanto al endeudamiento de nuestro país. La obra tiene un valor de 183 millones de dólares y será complementada con otros fondos externos. Con el proyecto se espera beneficiar a más de 2.262.000 habitantes en todo el país. Se prevé mejorar el sistema de agua potable en Tipitapa y este préstamo incluye la construcción de 12 pozos, 2 tanques de almacenamiento, 12.3 kilómetros de tubería y el otro componente que tiene que ver con 3 municipios del departamento de Managua: Ciudad Sandino, Tipitapa y la capital Managua. El BESIE se ha convertido en el único y la mayor entidad financiera regional en otorgar sin condicionamientos recursos financieros al gobierno del presidente Daniel Ortega, el cual es señalado por la comunidad internacional de violar los derechos humanos de los nicaragüenses a raíz de las protestas de abril de 2018. Jimmy Romero, Acción 10. Con esta información nos separamos de ustedes por unos instantes para ver anuncios de interés. Al regreso, más información en Acción 10 en la mañana. La Asociación Pro Derechos Humanos de España otorgó el premio por la defensa de los derechos humanos a la presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Vilma Núñez. Marjorie Vargas nos informa. La doctora Vilma Núñez de Escorcia es una mujer nicaragüense conocida a nivel nacional e internacional por su trabajo como defensora de derechos humanos. Es abogada, especialista en derecho penal y derechos humanos y la presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENID. A pocas horas de festejar su cumpleaños número 83, fue notificada por la Asociación Pro Derechos Humanos de España, que fue galardonada con el Premio Internacional 2021 en reconocimiento a su incesante trabajo en la promoción y defensa de los derechos humanos en Nicaragua. La ceremonia de premiación se realizará el próximo 10 de diciembre en el Instituto Cervantes de Madrid. En el año 2018, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos fue despojado de su personería jurídica. Sin embargo, la presidenta de dicho organismo continuó defendiendo los derechos de los que aún permanecen privados de libertad en el contexto de la crisis sociopolítica. Para Acción 10, Marjorie Vargas. Cambiamos totalmente de asunto. Una niña originaria de Bluefields fue galardonada en un concurso centroamericano denominado Cartel de la Paz, pero es Hazel Zamora quien nos cuenta mucho más. Georgiana Berry tiene la edad de 11 años y es originaria de Bluefields, cursa el 6º grado y tiene antecedentes en el arte de la pintura, ya que sus familiares han sido destacados en este ramo. La niña fue galardonada en el concurso centroamericano denominado Cartel de la Paz. Y mi participación en ese concurso fue algo maravilloso, ya que gracias a Bluefields Phoenix he podido lograr conseguir lo que más he deseado, que es ganar un concurso a nivel regional, nacional e internacional. Siempre me ha gustado pintar en sentido de que a mí nunca nadie me enseñó a pintar. Siempre me puse en YouTube a ver videos de cómo dibujar, cómo pintar y cómo aprender a ser yo misma y reflejar mis dibujos en mi sentido, en mi forma. El concurso fue promovido por una agrupación organizada, el Club de Leones Fénix, quienes desarrollan diferentes actividades de índole social en apoyo a sectores vulnerables de la población. En uno de sus eventos participó Georgiana, llevándose el primer lugar con una pintura que refleja la unidad en la diversidad en promoción de la paz. El dibujo lo consideramos bastante completo, está muy bonito. En ello refleja lo que es la paz. Está distribuido lo que son los continentes, tiene establecido cómo las personas de todas las partes del mundo se ayudan entre ellas. También refleja lo que es la amistad, refleja lo que es la familiaridad, la unión familiar y los brazos que están conectados a través de todo lo que son las redes sociales. Para nosotros es muy emocionante. Ella ha demostrado que tiene habilidades y nosotros como padres siempre la hemos apoyado en desarrollarlo. El dibujo de la costeña será presentado en concursos a celebrarse en Estados Unidos, lo que motiva a la menor a perfeccionar sus habilidades en el arte de la pintura. Desde Bluefields, este es un reporte de Hazel Zamora para Acción 10. Ahora les comentamos que inicia la era de defensa espacial con un cohete
lanzado por la NASA al espacio. Veamos los detalles con José Abraham Sánchez. Inició la nueva era en defensa espacial para nuestro planeta Tierra. La agencia norteamericana NASA lanzó un cohete nuclear con el objetivo de impactar la pequeña luna de un inmenso asteroide, como experimento ambicioso para en un futuro destruir o desviar cualquier objeto que amenace nuestro planeta. Este experimento, dada por la agencia espacial más poderosa del mundo, llamada la NASA, que dio inicio hoy a la 1:21 de la madrugada, lanzando un cohete Falcon 9 hacia el espacio, va a mandar a estrellar una sonda espacial a los asteroides Dimorphos, que se llama asteroide binario porque son dos en conjunto, está el Didymos y está el Dimorphos. ¿Qué significa esto? De que van a tratar de desviarlo. Es un experimento, no hay ningún peligro que vaya a impactar nuestro planeta Tierra, pero sí es un experimento que es lo que podría ocurrir en el futuro. Si algún asteroide peligroso vaya a aparecer y a impactar nuestro planeta Tierra. La historia registra de impactos de grandes meteoritos que causaron muerte y destrucción en la Tierra. Recordemos que hace 65 millones de años fueron extinguidos los dinosaurios acá en la Tierra porque se impactó en Yucatán, México, un asteroide de grandes dimensiones. Y si ha ocurrido en el pasado, va a ocurrir en el futuro. Recordemos en Nicaragua, también lo que nosotros conocemos como el cráter de Fantasma, que es de 14 kilómetros, fue por un asteroide que impactó nuestra Nicaragua hace 800.000 años. Entonces, si ocurrió en el pasado, va a ocurrir en el futuro. El cohete, para que pueda impactar en la luna del asteroide, durará casi 8 meses viajando por el espacio hasta llegar al blanco perfecto. Hoy en la madrugada, a la 1:21 de la madrugada, salió desde la era espacial, la agencia espacial en California, salió hacia el espacio exterior. Esto va a recorrer 7 o 8 meses, va a llegar hasta septiembre del próximo año. Sin embargo, desde ya es un éxito porque solamente el despegar, que se necesitan 11 kilómetros por segundo, que es la velocidad de escape que se necesita, fue un éxito. Así que hay mucha emoción, muchas sensaciones, van a venir muchos estudios a ver si se va a requerir una sonda espacial más grande que la que se envió o si sencillamente va a ser suficiente mandar en un futuro una sonda espacial como la que acaba de ser enviada para ver qué tanto se desvía acerca de este asteroide. Los chinos, de manera simulada, ya habían disparado 23 cohetes nucleares contra un asteroide para desviar su ruta, pero los norteamericanos se adelantaron haciendo real el proyecto espacial. Con cámara de Erasmo Hernández, José Abraham Sánchez, Acción 10. En este último mes del año, en estos últimos meses se paga el 13º mes o aguinaldo y es importante el tema de la seguridad en cuanto a que usted anda moviendo dinero, hay un flujo de dinero mayor en el país y por ejemplo el transporte selectivo ya está preparado o no para esto. ¿Cómo ha estado el tema de la seguridad? ¿Ha mejorado en el transporte selectivo a lo largo del año en el caso de acá de Managua? ¿Y cómo van a estar trabajando en estos últimos meses justamente por la entrega del aguinaldo? Este y otros temas relacionados al servicio de taxis en la capital los vamos a abordar con nuestros invitados quienes ya nos acompañan y también les invitamos a ustedes a que puedan marcarnos más adelante al 2222-7808 para que puedan hacer sus consultas y aportes al tema esta mañana allí. Así es, Jocelyn, ya nos acompaña en el estudio de debates y soluciones de Acción 10 en la mañana, Vidal y también Reinaldo. Muchas gracias por acompañarnos. Buenos días. Buenos días. Muchas gracias por invitarnos. Ambos de Fenicotaxi, presidente y vicepresidente respectivamente de Fenicotaxi. Un placer que nos acompañen don Vidal Almendares y Reinaldo Bermúdez. ¿Cuál es la situación actual del transporte selectivo? La última vez que conversamos hablamos de la cantidad de miembros de ustedes que están o que fueron afectados por la pandemia de COVID-19 y también del servicio, de la seguridad, etcétera. ¿Cómo están en este momento?
Sí, bueno, podemos decir de que el tema de la pandemia, que estuvo en una cúspide bastante fuerte, no solo afectó a bastantes compañeros nuestros que salieron, digamos, impactados por el tema del COVID, sino que también hubo un descenso bastante importante en la demanda, producto que la gente pues tenía temor de la movilización. Efectivamente, a partir de que ahorita el Estado empezó a entregar el 13º mes, ha empezado a dinamizarse un poco la demanda, aumentando. Todavía no se ha llegado, digamos, al punto más alto. Creo que una vez que entre el 13º mes de la empresa privada, esto va a tener su impacto y va a mejorar un poco la situación en el sector. Por supuesto que esto es un periodo transitorio, pues temporal, ¿verdad? Es decir, a partir de la segunda quincena de noviembre, a finalizando diciembre, pero luego enero, característico histórico, es de que se cae totalmente la situación. Entonces ahí es donde cada quien pues va a tener que tomar sus medidas, ¿verdad?, individuales para, de alguna manera, el hecho de tener una mayor demanda y que le genere un poco más de recursos, crear, digamos, el colchón necesario para poder responder a las situaciones en enero, que va a ser un poco bastante impactante, pues. Hay comentarios de la gente de la preocupación alrededor del tema de la seguridad, porque en esta época también se intensifican, ¿verdad?, los hechos delictivos de los delincuentes que asaltan el sector. Esperamos que eso, pues la policía con su presencia en todas las partes logre disminuir esta situación, porque decirte que va a desaparecer, eso es imposible, pues. En años anteriores, hace muchos años atrás, pues había un esfuerzo conjunto entre la policía y el sector para tratar de minimizar el impacto. Pues eso no se ha dado, pero esperamos que la policía haga pues su tarea como le corresponde, ¿eh? En años anteriores, ¿qué ha ocurrido con la entrega del aguinaldo en los últimos días de noviembre y todo el mes de diciembre? Y también con la seguridad, ¿qué tipo de seguridad se han implementado para que los taxis no sean asaltados cuando hay mayor circulante en la economía nacional? Bueno, los datos estadísticos del año 2020 fueron aproximadamente 11.000 millones de córdobas lo que circuló en concepto de aguinaldo, tanto el Estado como la empresa privada. Hoy en día, según los datos del presidente del Banco Central, Ovidio Reyes, tiene establecido 12.246 millones de córdobas que van a estar en circulación en su punto culminante para el 10 de diciembre, producto de que a partir del 17 los aproximadamente 150.000 empleados del gobierno ya están siendo pagados, ya fueron pagados, pero según los datos del INSS existen 760.000 afiliados. Quiere decir que están por recibir más de 500.000 personas su aguinaldo, que es la masa que establece el Banco Central en movimiento. Pero también tenemos otros que reciben su 13º mes, como es los emprendedores, que no están adscritos al INSS, pero ahora hay una cantidad de emprendedores que venden asados y una serie de cosas que también tal vez no les dan el 100%, pero tienen 13º mes, y eso dinamiza también la economía. La seguridad, lógicamente, en esta etapa tiene que tener la policía en los puntos específicos de movilización, en los centros comerciales, sobre todo mercados donde acude la población a nutrirse de sus productos, cubrirlos para darle seguridad a la ciudadanía y también al transportista, para que de esta manera se aproveche lo que es ese ingreso adicional que tiene el trabajador, que es su 13º mes. Pero, por año. ¿qué está haciendo Fenicotaxi de cara al tema de seguridad, tanto para el usuario como para los cadetes, los que son miembros de Fenicotaxi? Mucho se ha hablado de este tema de seguridad, de los asaltos a bordo de los vehículos taxis, sea en perjuicio del cadete o en perjuicio del usuario. Y han surgido estas aplicaciones móviles que dicen brindan mayor seguridad. ¿Cómo ustedes han trabajado este tema para mejorar la seguridad en los taxis? Mira, quiero decirte una cuestión. El tema de la seguridad evidentemente recae sobre el órgano competente, pues que en este caso es la policía. La federación como tal no tenemos ningún mecanismo para esto. Lo que hacemos nosotros es en las asambleas, en las reuniones, hacer conversatorios con la gente. Pero andan, por ejemplo, identificados todos sus conductores. No, recordar que eso es un mecanismo igual, es que nosotros dependemos de un órgano regulador. Años atrás sí tuvimos, ustedes recordarán que andábamos un carnet de identificación que se colocaba al frente del vehículo y que permitía algún nivel de seguridad
al ciudadano, pues al poder identificar al conductor. ¿Y cómo está esa práctica actualmente? No, eso desapareció hace muchos años atrás, pues no se volvió a continuar. Inclusive la última vez se capacitó una cantidad de gente importante, se pagaron los carnets y al final no se entregaron, ¿verdad? Y quedó eso pues suspenso. Creo que eso depende de la autoridad. Nosotros no podemos, no somos un órgano coercitivo que podemos obligar al sector taxi a hacer X o Y cosas. Nosotros dentro de las cooperativas integradas con nosotros es que hacemos algunos planes propios, hacemos algunos esfuerzos de capacitación, de orientación, o nos ponemos de acuerdo en determinadas tareas, pero no podemos generalizar ningún tipo de mecanismo que nosotros podamos implementar. En el tema de las aplicaciones sí se ha trabajado bastante, ha habido un esfuerzo con la aplicación nacional conocida como RAI. Esta aplicación evidentemente sí, verdaderamente sí vende una seguridad tanto al usuario como al taxista. ¿Y por qué digo esto? Porque por ahí anda la aplicación InDriver, ¿verdad? Que también se vende como que es algo que le está dando seguridad al taxista y al usuario, lo cual es falso porque ellos no tienen oficinas instaladas en Nicaragua. Es una aplicación que está ahí en la nube, cualquiera puede subir datos a ese y se integra como conductor, ¿verdad? Puede falsificar la circulación, la licencia, puede falsificar cualquier tipo de documento y lo sube a la aplicación. Si surgiera alguna inconveniente, inclusive en las redes han habido quejas sobre el tema de InDriver, ¿a quién te le vas a ir a quejar? A la aplicación nada más. Lo que puede hacer la aplicación es bloquear al individuo y ya, ¿verdad? Cuando mucho. En el caso de RAI tenemos una cosa diferente. Ellos tienen un centro de monitoreo 24/7. Entonces ahí tienen ellos un montón de pantallas alrededor en el centro, porque yo pues tuve la oportunidad de ir antes de hacer la alianza con ellos, fuimos a que nos enseñaran el centro, pues para conocer cómo funcionaba. Y entonces hay una persona ahí que está monitoreando. Entonces vos venís y tomás tu carrera. Entonces vas de Metrocentro al 7 Sur, por decir algo, pues. Entonces ya va en camino y ahí va el monitoreo en la pantalla donde va el vehículo circulando. Si por alguna razón, de repente, el vehículo se desvía de la ruta prevista, inmediatamente la gente que está en el center ahí, ¿verdad? Haciendo el monitoreo, llama al usuario y le dice, mire, ¿qué pasó? ¿Por qué se están saliendo de la ruta? Entonces, porque podría ser que un supuesto taxista le esté haciendo algo ahí, pues pudieron haber asaltado al taxista, quitaron el carro, y cualquier situación se dio. Entonces viene y llama, entonces no, es que hubo un accidente y tuvimos que desviarnos de la ruta, qué sé yo, pues igual llaman al taxista y le dicen, porque podría ser un pasajero, supuesto pasajero, que va, digamos, asaltando al taxista. No, es que tuvimos este inconveniente. Entonces, tenés a alguien que realmente te está dando ese nivel de protección. ¿Han venido a ayudar las aplicaciones móviles y este tipo de servicio al sector de la población? Quizás sienten más seguridad en el caso de algunas, como lo que usted mencionaba, y si les han ayudado a usted o más bien les han afectado. Por ejemplo, en el caso de algunas aplicaciones las pueden usar particulares, el mismo RAI lo pueden usar particulares. Entonces, en ese sentido, hay muchas quejas, por ejemplo, de la ciudadanía que dicen, los taxistas, los ruleteros siempre nos cobran mucho, nunca ganan, y la verdad es que siempre nos cobran más y nos sentimos más seguros pidiendo un taxi a través de una aplicación. Pero realmente, ¿cuál es el diagnóstico que ustedes como Fenicotaxi hacen de esto? ¿Se está actuando bien? ¿Está bien que particulares, por ejemplo, brinden este servicio? ¿O eso les ha afectado a ustedes y se traduce en que cobren más caras las carreras, por ejemplo? No, es evidente de que aquellas aplicaciones que trabajan con vehículos no autorizados generan, ¿verdad?, una distorsión en el servicio. Definitivamente generan una distorsión y afecta tanto al sector, pero también está exponiendo, ¿verdad?, el servicio. ¿Por qué? Porque tenés a una persona que no es un profesional en el negocio, es una persona casuística, pues, que está ahí, ¿verdad? Además de eso, estas aplicaciones, como te decían, no están aquí en Nicaragua, no podés. Uber, InDriver, son aplicaciones que no tienen oficina, y de suceder un evento, una situación, digamos, complicada, algo pues de que asaltan a una persona, violan a una mujer, qué sé yo, no tenés dónde irte a quejar. ¿Qué vas a hacer? ¿Poner una nota en la aplicación? Hasta de ahí no pasás, pues. Entonces, evidentemente que es una situación de riesgo. Por eso es que nosotros hemos respaldado a las aplicaciones nacionales, porque ellos están aquí, tienen sus oficinas, pagan sus impuestos, es decir, están dinamizando la economía y están generando un servicio diferente. ¿Son pues una competencia desleal o no? Evidente, pues la ley de transporte establece claramente que para prestar el servicio de transporte público de pasajeros, ya sea en buses, microbuses, taxis, lo que sea, se tiene que tener una autorización del ente correspondiente. En el caso de nosotros, los taxis, pues el IRTRAN en Managua, y en las alcaldías, en los departamentos, tienen una oficina de transporte. Los buses, los interurbanos, pues está el Ministerio de Transporte e Infraestructura que se encarga de eso. ¿Qué es lo que hace falta acá, digamos, para tal vez
tener un mejor impacto en el servicio a la población es una mejor interactuación entre la autoridad reguladora, los transportistas, el MESCA, por ejemplo, que tendría que interactuar acá porque regula un importante sector que es las cooperativas, y en el sector nuestro bastantes cooperativas pues están brindando el servicio de transporte de taxi. Entonces se requiere de un trabajo conjunto, inclusive la policía, para que trabajemos en la mejoría del servicio continuo. ¿Y cómo trabajan con la policía, por ejemplo, y el IRTRANMA con el tema de las caponeras? Yo he escuchado de algunos taxistas bastantes quejas en ese sentido. Me gustaría conocer de manera oficial qué piensan ustedes y después vamos a abrir líneas. Así es, José. Vamos a abrir nuestras líneas telefónicas después de que nos responda a la pregunta que le hizo. Para complementar un poco lo que Vidal decía, la ley establece prohibiciones de brindar un servicio por el que no está autorizado un vehículo particular, y lógicamente que al no estar autorizado un vehículo anda violentando la ley y eso pues causa motivo de sanciones. En relación a las caponeras, es una modalidad que está establecida en la ley. La caponera es una forma más de operar transportando pasajeros, con la salvedad de que el artículo 103 del reglamento de la ley 524 establece los lugares donde pueden operar y operan en líneas troncales y caminos vecinales, o sea, un lugar donde no entre el transporte urbano colectivo ni entre el transporte selectivo. Ellos pueden ir a sacar desde el fondo, por decir así, de la localidad y ponerlo en la carretera, y de ahí ellos aborden cualquier unidad de transporte colectivo o selectivo, y esa es la función que establece según la reforma del 2007. Pero en el 2009 nosotros hicimos un acuerdo con el director en ese tiempo, ingeniero Francisco Alvarado, donde las caponeras iban a trabajar en la carretera norte, 25 metros de la salida de la carretera, para brindar el servicio a toda la zona costera, que ese lugar es un mundo aparte. Ahí tenés negocios, fábricas, colegios, y se requiere de transporte. Entonces llegamos a ese acuerdo, pero en el tiempo se distorsionó y vinieron otras personas, organizaron diferentes puntos, Sabana Grande, el 1 de mayo, 14 de septiembre, y ahora ha invadido prácticamente la parte que le corresponde donde labora el sector selectivo, y los mismos buses se quejaban anteriormente que le están quitando pasajeros de reparto chic hacia acá, y están cobrando no barato, también están cobrando caro. Entonces ahí la autoridad reguladora aplica la ley, se lleva detenida los vehículos estos, pero al final la cantidad que existe no está ni el patio del IRTRANMA para tenerlas todas, porque hay más de 2.000 mototaxis trabajando. Si vos vas al IRTRANMA, haces una toma, vas a ver las mototaxis retenidas ahí porque están brindando un servicio donde no está autorizado, pero la misma situación económica y lo que te argumentan es la problemática salarial de trabajo, y permiten que ellos trabajen, pues, y la autoridad se les da esa oportunidad, aunque la ley no establece que ellos lo hagan en estos sectores. Vidal y Reinaldo, vamos a hacer una pausa en estos momentos para abrir nuestras líneas telefónicas. Recuerden marcarnos al 2222-7808 y también así poder comentar con nuestros invitados Reinaldo Bermúdez y también Vidal Almendares, ambos de la Federación Nicaragüense de Cooperativas de Taxi, abordando el tema de seguridad en el transporte selectivo de cara a la entrega del aguinaldo. Y hay un tema importante en eso de las caponeras, que hemos visto que ocurren accidentes de tránsito y la vulnerabilidad de estos vehículos es más que evidente, pues, y lamentablemente están en autopistas y en corredores y en carreteras abiertas donde se exponen ellos y también exponen a los usuarios. Hay una llamada y luego hablamos del tema del congelamiento en el precio del combustible, a ver qué tan idóneo ha sido para el sector taxi. Buenos días, gracias por llamarnos. Sí, buenos días. Bienvenido. Quería hacer unos segunditos. Sí, le escuchamos, díganos. Sí, las aplicaciones es cierto que no es ninguna segura. Yo no uso aplicaciones, yo tengo mi carro y mi moto. Ya yo trabajo por cuenta propia, pero sí algo que no me gustó del señor de Picotaxi, se está como poniendo al lado de una y de otra, ¿no? Ya. Ahora, las aplicaciones, yo platiqué con un amigo que trabaja en esas aplicaciones. Él es contador público, se quedó sin trabajo y le digo,
y te va bien en ese trabajo, porque andar todo el día sentado y es cansado. Él tiene un carrito Suzuki y anda trabajando. Me dice, mira, mejor que estar sentado en una oficina. ¿Por qué? Trabajo con aplicación, no le hago daño a nadie, echo mi combustible, aunque está caro, pero yo gano 10.000, 15.000 córdobas al mes. En el taxi, la gente anda llorando en la calle con 200 córdobas que le queda al pobre cadete. El combustible está carísimo. Creo que fuera bueno no irse solo de un lado de una aplicación porque es RAI, porque es parte del gobierno, porque está por parte de la policía. Es hablar de economía. Solo ya 5 segundos. Sí, ¿Quién moviliza la economía en un país? El consumidor de todo o cualquier servicio, medio o venta. No es el Estado y no es X persona. Muchas gracias, saludos, buen día. Muchas gracias a usted por su participación. Bueno, yo creo que hay que aclarar algunas cosas. En primer lugar, yo no me estoy poniendo a favor de uno ni otro. Yo lo que estoy es caracterizando una aplicación de la cual yo fui testigo de la diferencia que hay entre las otras aplicaciones que no están en Nicaragua. Usted se va en Villa Fontana, frente a la iglesia... Divina Misericordia. Divina Misericordia, en Villa Fontana, enfrente, ahí están las oficinas de RAI. Previo a ingresar al taxista, tiene que ir el taxista a las instalaciones de RAI y presentar su documentación y ven personalmente quién van a ingresar a la aplicación, ¿verdad? Luego de eso le dan una capacitación para el manejo y el funcionamiento de la atención que le deben de dar al cliente, ¿verdad? Entonces, todo eso nosotros fuimos testigos. Entonces yo puedo testificar lo que he visto. Yo no puedo decir algo de InDriver porque ni siquiera está en Nicaragua. No puedo comentar nada de InDriver, ni de cualquier otra aplicación que no esté en el país. Entonces tengo que hacer esto y decir, uno, ellos trabajan con taxis legales y además de eso tienen una categoría, tienen taxis de primera, de segunda y de tercera dependencia de la posibilidad económica también del usuario. Entonces vos a la hora de hacer la aplicación vos podés escoger qué tipo de vehículo querés, no de primera, porque aquí tenés taxis del año que andan funcionando. O sea, ha habido un esfuerzo del sector por la renovación de la flota. Antes de continuar, el amigo televidente también hacía referencia a lo difícil que es la situación para los cadetes de taxi, de los ruleteros, y lo difícil que, no tan difícil que es la situación para quienes andan trabajando con aplicaciones. Decía él que con la experiencia de un amigo, pues se basa en ello para decir justamente esto de lo positivo de las aplicaciones. Ya nos van a comentar sobre la situación de los cadetes y lo precario que a veces se ven para poder sacar el turno y para poder pagar y tener el ingreso para su familia después de la comunicación telefónica que tenemos. Así es, muy buenos días, le escuchamos, díganos cuál es su comentario, su aporte al tema que estamos abordando el día de hoy con nuestros invitados. Escúchenos directamente desde su celular o teléfono, no desde el televisor. Buenos días. Buenos días. Le estamos escuchando. Un habitante de aquí del barrio La Primavera. Sí, le estamos escuchando, díganos. Pues fíjese de que nosotros tuvimos un conflicto con una caponera respecto que allí en la empresa La Toña, en La Toña nosotros veníamos, ¿verdad? Mi hija tiene un carro, un taxi, y resulta de que el caponero, el bus de la 108 se parquea frente del portón de La Toña. El caponero, mi hijo tiene que girar para quitarse detrás del bus porque el bus está parqueado. Entonces viene una caponera y se le tira y le tiró una patada al carro y le dice tal por cual, unas palabras vulgares. Los caponeros son unos sinvergüenza, descarados, porque allí andan de uno y de otro, de todo tipo de hombres andan ahí, ¿verdad? Entonces nosotros no podemos arriesgarlo, porque yo creo que trama, qué sé yo, quién puede poner algo a esos hombres de ahí, a esos caponeros, porque son vulgares, pues son vulgares, y no se puede. Usted sabe que un hombre contra otro hombre, cualquier cosa puede pasar. Muchas gracias por su comunicación y establecer acá pues una denuncia pública de lo que a veces ocurre con este servicio de las caponeras.
y no es que pretendamos atacar al sector, sino que realmente es vulnerable a accidentes, que anden por ejemplo en autopistas, en carreteras abiertas, en horarios no establecidos, y además lo que decía la amiga televidente, y otro problema que nos hacen comentario acá en nuestra transmisión de Facebook, recuerde que nos encuentra como Canal 10 Nicaragua, que también dicen que a veces quienes andan conduciendo estos vehículos pequeños ni siquiera tienen licencia, no están autorizados para ello. Hay más comentarios, de hecho. Sí, hay más comentarios que nos hacen nuestros amigos televidentes a través de las plataformas digitales, en este caso a través de Facebook, Canal 10 Nicaragua. Nos pregunta un amigo televidente, ¿por qué en lugar de criticar estas alternativas de aplicaciones móviles, los taxistas no trabajan por mejorar el servicio al usuario y crean sus propias aplicaciones? No evolucionan y quien sufre es solo el usuario. Hay otra comunicación telefónica, vamos a recibirla y ya después respondemos a todas las participaciones. Muy buenos días. Sí, buenos días. Le escuchamos, ¿cuál es su pregunta? Estoy llamando de la ciudad Bluefield, Costa Caribe. Sí, adelante, ¿cuál es su aporte? Le estamos escuchando. Para referirme referente al gremio taxista, recordemos que esto es en Managua, que el combustible es un poco más favorable. Ahora aquí nosotros vivimos lejos de la capital. Aquí el combustible viene más caro. Y el pasaje vale 14 córdobas. Y el arranque, lo más caro, vale 20 pesitos. A veces nos vamos sin ni un córdoba, a veces tenemos que poner o quedar bebiendo gasolina para el siguiente día. Usted viera qué horrible. Nicaragua está acabado. El gremio de taxista está terminado. Esto es en la capital, que es más favorable. Ahora aquí, imagínense ustedes, esto es terrible. Terrible y lastimoso, no solo el gremio, todo el mundo aquí muerde el gremio. Muchas gracias y buen día. Muchas gracias a usted por su comunicación. ¿Qué podría responder a las tres preguntas? Mira, en relación a lo que son las aplicaciones, nosotros tenemos un anteproyecto de ley ya con su fundamento, su motivación y su articulado, donde estamos conscientes de que las TIC, las técnicas de información y comunicación, tienen y van cambiando la modernidad en este mundo y tiene que existir este tipo de modalidades, pero tiene que haber orden, domiciliadas en el país, empresas que se constituyen y paguen sus impuestos. Entonces a eso es lo que nosotros apostamos, y que exista un porcentaje de taxistas y dentro de estas aplicaciones también integren un 20, un 30% de taxis debidamente legalizados para que conjuguemos, porque también se beneficia el taxista con una aplicación formal. Y en el tema de la modernización del vehículo, ¿qué tanto se ha venido trabajando? Porque muchas veces se pide un vehículo, ya sea por las aplicaciones móviles, y están en mal estado. Incluso cuando uno se pide un taxi en la calle, lo detiene ahí, también están en mal estado. Hay esfuerzos para mejorar las condiciones de las unidades que actualmente ellas están prestando. Quiero decirte una cosa, ¿verdad? Ahí es eso que estás diciendo, que pedir de una aplicación, eso que sucede con InDriver. Aunque el televidente diga de que estoy inclinado a una aplicación, yo, como te digo, en el caso de RAI, veo y estoy siendo testigo de que ellos caracterizan el vehículo antes de ingresarlo. Tienen las mejores condiciones. Evidentemente, sí hay taxis aquí inclusive del año que andan circulando. O sea, ha habido un esfuerzo por parte del sector para mejorar las condiciones de las unidades. Evidentemente que con el tema pues de la pandemia y todo eso, ha habido una disminución en la renovación de la flota. Es evidente, toda la economía está siendo afectada y el sector no se va, digamos, a salir no va a ser la excepción en esta situación. Sin embargo, hay vehículos de muy buena calidad prestando servicio y RAI hace esa calificación. InDriver no, InDriver cualquiera sube, entonces vos no sabes qué es lo que te va a llegar hasta que lo tenés ahí enfrente, porque no es lo mismo en la aplicación que tenerlo de frente, ¿verdad? Vamos a qué debería hacer el IRTRAUMA con estos vehículos que están prestando el servicio, sean o no de aplicaciones, sean o no del sector habitual que ha estado trabajando por años en Managua. También deberían de regular a estos vehículos, cómo ejercer un control sobre todas aquellas personas que andan en la aplicación y al final andan prestando el servicio con X o Y aplicación. Mira, Jocelyn, el ser humano es bien inconforme
cuando la autoridad regula, porque hemos sido testigos que han detenido esos vehículos, comienzan a vociferar porque la multa establece un salario mínimo promedio, son 7.000 córdobas lo que le aplican a esta gente que anda ejerciendo esa función, violentando de toda forma la ley. El que anda ejerciendo es que no tiene autorización. Es que no tiene autorización. Esto de InDriver es una aplicación que nació en Siberia hace aproximadamente 13 años, producto de una nevada que hubo y no había quien llevara a la gente a sus hogares, y un grupo de personas se unieron y comenzaron a llevar. Desde ahí comienza esa aplicación y lógicamente no está domiciliada tampoco ni en los Estados Unidos y en muchos países, porque no lo aceptan rotundamente. Yo creo que hasta le cortan a través de lo que es de internet esa forma de operar. Pero aquí ellos dicen ponga su precio. Desde que te dicen ponga su precio, quiere decir que cualquiera anda. El amigo que decía que era contador público y que anda trabajando y se gana 10.000 que le va mejor, dice que le va mejor, pero ese trabaja las 24 horas del día, mientras que el taxista legal tiene una limitación que son 8 horas y alquila el vehículo, él es dueño del vehículo, entonces todo le queda a él. Hay que ver algunas cosas para hacer una valoración, pues no es asunto... Por eso precisamente era mi pregunta, estimado, si se debería hacer algún tipo de regulación, si ustedes han trabajado en eso o le han comunicado a las autoridades del IRTRANMA para ver si se puede regular o no hay capacidad para regular esa parte o no sería oportuno hacerlo. Hace un tiempo tuvimos una reunión con el director de IRTRANMA y viceministro de Transporte, Amaru Ramírez, y efectivamente, tal como dice Reinaldo, le propusimos que hacer una regulación sobre el manejo de estas aplicaciones. Nosotros ya tenemos formulada un borrador, una propuesta que necesitamos realmente trabajarla con ellos, porque esto, para llevarlo a la Asamblea Nacional, requiere de que haya, digamos, un acuerdo entre la autoridad reguladora y el sector para que lo vayamos mejorando. Es decir, todavía falta tiempo, pero sí hay un trabajo hecho. Reinaldo inclusive lo ha estado liderando ese esfuerzo, ¿verdad?, para formular la propuesta. Como Reinaldo es licenciado en Derecho, pues ha estado haciendo un gran esfuerzo en esa dirección. Y ya tenemos pues un borrador y queremos ver si tenemos la oportunidad de reunirnos con el director nuevamente para ver si podemos continuar con esto. También para la seguridad de los usuarios. Nosotros creemos que es correcto. A ver, nosotros no es que estamos en contra de las aplicaciones, ¿verdad? Y producto de que tenés una aplicación de un grupo de jóvenes nicaragüenses que hicieron esto de RAI, nosotros lo que hicimos fue una alianza. Es decir, si vos me enseñás que estás trabajando solo con taxis legales, estás trabajando ordenadamente, estamos controlando de los turnos, estamos haciendo todo el esfuerzo para trabajar ordenado, nosotros respaldamos este esfuerzo. También nos pregunta otro amigo televidente que por qué el sector selectivo se opone a que estas aplicaciones móviles estén operando vehículos particulares que ofrecen mejor el servicio que un taxi. No ofrece mejor el servicio que un taxi, ¿verdad? Ahí podrá ser que por casualidad, porque tenés a una persona que de forma natural tenga ciertas características. Porque no muchas veces se queja el usuario porque en el caso de las aplicaciones móviles dice de que solicitan una carrera y en el transcurso del camino el taxista puede brindar el servicio a otra persona. Eso precisamente se da con InDriver. Con RAI no puedes hacer eso. Es un servicio prácticamente exclusivo. Exactamente. Con RAI es exclusivo, te digo, tienen un centro de monitoreo 24/7. Eso que estás diciendo vos no sucede con RAI, sucede con InDriver o cualquier otro tipo de aplicación, pero no con RAI. Tenemos otra comunicación, estimado. Buenos días, adelante, le escuchamos. Buenos días. ¿Cuál es su aporte o pregunta? Bienvenido, gracias por llamarnos. Bueno, ¿me escuchan? Sí, perfectamente. Sí, con respecto a la cantidad de los choferes que utilizan en el sector de taxistas, pues yo me he encontrado con taxistas que andan vendiendo oro, por ejemplo. Entonces ahí en ese aspecto, si uno quiere poner mano dura sobre todo debe ser parejo y comenzar sobre lo que ya existe, porque pues ahí se encuentra de todo tipo. Imagínense en las caponeras, pues, adolescentes sin licencia, corriendo por zambunas en caponeras, jalando de y jalando gente. Andan en dos mandadas, ¿verdad? Entonces, creo que con respecto a la aplicación, también deberían de decir cuánto es el porcentaje que tiene que pagar el conductor por cada carrera. Es gratis como un driver es totalmente gratis, ¿ves? Y en la mayoría de los conductores de driver, lo que son profesionales licenciados debido a ambas crisis en el momento, ¿verdad? Entonces, yo estoy más satisfecho como usuario con el driver que con los taxistas.
y con RAI no la he perdado, pero entiendo de que deben de pagar por tener la aplicación y ser conductor de RAI. Y entonces, bueno, yo estoy a favor de mejorar en todos los aspectos, en todas las áreas, en todas las empresas. Muchas gracias. Gracias por su comunicación y su aporte al tema. Bueno, sus comentarios sobre la llamada, y también, Jimmy, se nos había quedado pendiente el tema del congelamiento del precio del combustible. Sí, ¿Les el ha señor que ayudado llamó, esa que hacía parte? referencia de prácticamente no estaba obteniendo ganancia en Bluefield porque el servicio de la carrera costaba entre 14 a 20 córdobas. Prácticamente solo estaba trabajando para el combustible y también para el pago de la unidad. Y que ahí el combustible es más caro que aquí en Managua, decía él. Hablaste del combustible. Yo voy a hablar de lo que hablaba la persona esta de lo que era la gente que anda cometiendo actos ilícitos dentro de lo que es el servicio. Mira, la ley establece amonestaciones, sanciones y suspensiones de lo que es la licencia para operar el servicio, o sea, la concesión. El artículo 105 de la República de Nicaragua, la Constitución, establece que el Estado te otorga las concesiones para que brindes un servicio. El Estado no te puede brindar todo el servicio, sino que le otorga la concesión. En este caso se le otorga a los que operamos en el servicio de taxi, pero cumpliendo con lo que establece la ley de la materia, que es la ley 524. La ley 524 te dice, si vos andás en actos ilícitos, te las pueden suspender. Entonces, eso, lógicamente, cuando esta gente, la policía los detiene, ahí vienen las aplicaciones y las sanciones que están, lógicamente que es ilícito, es malo, pero no todos andan en eso. Hay gente muy honesta, muy decente, que trabajan y no perjudican en nada la salud de lo que es la población, porque esto tiene que ver con la salud pública. El Ministerio Público sanciona a este tipo de personas que andan haciendo este tipo de ilícito en el servicio de taxi. El tema del combustible, la realidad en los departamentos. Sí, pero yo creo, para complementar lo que decía Reinaldo, me parece importante lo siguiente, ¿verdad? Ustedes saben de que la actuación delictiva de las personas es individual. Es decir, el taxi, el carro, la concesión no comete el delito, lo comete la persona que anda montada en el carro. Entonces, a quien se debe sancionar es al conductor que anda metido en esto. Pero entonces, ahí es donde yo venía y le decía a ustedes, deberíamos de estar mejorando el servicio de atención a nuestros usuarios, y eso significa en calidad de unidades y en calidad de servicio, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Se ha trabajado mucho, lo que decía lo de la identificación, que decía Jocelyn, ¿verdad? Alrededor de que ese esfuerzo lo habíamos hecho, ese era un mecanismo que permitía una filtración de los conductores. Lamentablemente eso no lo podemos hacer nosotros, porque nosotros no somos la policía y no tenemos los registros de los récords de policía, no los tenemos nosotros. El registro, o sea, el IRTRAMA iba a tener una base de datos sustentada en la información de la policía, y los conductores iban a ser filtrados. Eso iba a reducir el riesgo. Decir que lo vamos a llevar al 100% de eso después, porque la actitud individual no se puede controlar, pero sí puede reducir significativamente las posibilidades de que gente que ande infiltrándose en el sector, porque estos que andan vendiendo droga no son taxistas, son delincuentes infiltrados en el sistema por el desorden que hay o la falta de control que hay, ¿verdad? Entonces yo quería hacer énfasis en esa parte. Ahora, el tema del combustible, evidentemente que, en primer lugar, los compañeros de Bluefield, el problema de ellos es de que están siendo reguladas la tarifa por la alcaldía, les imponen la tarifa. La ley de transporte establece claramente que en el sector taxi la tarifa es libre. Lamentablemente hay muchos lugares en el país, en muchos departamentos, en que todavía las alcaldías quieren incidir sobre la tarifa, y evidentemente agarran, como no son ellos los que prestan el servicio y no tienen que lidiar con los costos de operación, le imponen tarifas que es imposible sustentar los costos de operación. Incluso son un costo más bajo de lo que podría pagarse en Managua. ¿Ah? Incluso son un costo más bajo de lo que se podría pagar acá en Managua, en la capital. En el caso de las tarifas. Y el combustible le llega más caro. Y el combustible le llega más caro, las llantas le llega más caro, el lubricante le llega más caro, los repuestos. O sea, ir a Bluefield todo es más caro. Pues. Y una tarifa de 14 Córdoba, por favor. Pues, o sea, me parece que la alcaldía está en una posición descabellada. Pues. ¿Qué se debería de hacer? Pero si ellos rompen la tarifa, lo sancionan, ¿verdad? Entonces, no, yo creo que ahí ellos se tienen que organizar, pues, y hablar con la alcaldía y decirle, no, mira, aquí está la ley, recurrir, hay mecanismos legales, ¿verdad? Ellos deberían de recurrir, no, mira, aquí la ley dice esto, si no me resuelves esta cuestión, pues tendrían que seguir el mecanismo y el proceso para que la Corte se pronuncie, pues, pero realmente hay un error de parte de algunas alcaldías, no todas, hay una cantidad de alcaldías que están haciendo eso. ¿Ha ayudado la medida del congelamiento en el precio de los combustibles? Evidentemente que creo que sí, ¿verdad? Nosotros inclusive en varias entrevistas con ustedes decíamos de que, y recuerdo que decía, bueno, el Estado debe intervenir en esta situación, porque si no la situación se va a ir complicando adicionalmente.
Creo que fue correcta la medida en el momento oportuno, ¿verdad? De que ya iba una tendencia de aumento. Sin embargo, ahora también tenemos buenas noticias también, ¿verdad? Los países tanto de Europa como Estados Unidos van a liberar parte de las reservas para tratar de incidir en la disminución del precio del petróleo. ¿Cuánto esperan ustedes que el gobierno vuelva nuevamente a revisar esta medida y a bajar el costo de los combustibles? Porque hay preocupación de cuánto tiempo se podría mantener de esta forma. No debería de haber una fecha, debería de estar íntimamente vinculado a la reducción de los precios internacionales. Es decir, en la medida en que empiece a salir las reservas internacionales de Estados Unidos y estos países europeos que van a soltar sus reservas, ¿verdad? Entiendo que también le están pidiendo a China que haga lo mismo. Entonces, cuando ellos empiecen los precios se van a bajar. Cuando se congeló el precio aquí estábamos en 80 y algo dólares el barril, ¿verdad? Pero entiendo yo que los precios también dependían de un precio antes, porque aquí hay una reserva, no sé si de un mes, 2 meses, eso no se sabe todavía, se especula 1 mes, 2 meses, hay otros que dicen 3, la verdad es que no se sabe. Entonces, una vez que los precios empiecen a bajar a partir de la adquisición del último embarque de petróleo, debería empezar a bajar los precios acá. Es decir, el congelamiento no debe estar circunscrito a una fecha, sino más bien en la medida en que empiecen a bajar los precios internacionales del momento que habíamos adquirido como país el petróleo que se congeló en ese momento. Estaba en ese momento en 84 dólares y tanto, ¿verdad? Cuando se hizo el congelamiento. Pero probablemente a lo mejor el petróleo se había comprado en 80, en 79, 78 en el momento de lo que se estaba impactando en esa medida. Entonces nosotros esperamos pues de que ya cuando empiece a bajar de 80 para atrás deberíamos de tener una tendencia a la reducción también, y es lo que se esperaría, ¿verdad? ¿Creen que además de disposiciones así administrativas o decretos, más allá de eso, debería de haber una reforma o revisión profunda en el tema de los costos, o no están de acuerdo con las regulaciones? Hay quienes consideran que las regulaciones no son positivas. Realmente no generan ningún cambio, pues, porque eso depende de los precios internacionales, de costos de fletaje, una serie de cosas, y entonces lo que vas a tener vos es una institución del Estado regulando una cuestión que no depende de ello, y entonces le va a estar cayendo a esa institución del Estado el clavo de los precios, porque siempre que haya incremento va a tener que subirlo, va a tener que autorizarlo, porque no hay manera, pues, es la realidad. Entonces yo creo que esto más bien depende de las circunstancias del mercado, y lo que se necesita es que el Estado intervenga en el momento para, como te decíamos la vez pasada, tomar medidas que permitan paliar, porque no vas a resolver un problema internacional, pero internamente en el país vos tenés que buscar un mecanismo. Yo realmente no sé al final si esto va a compensarse, porque esa diferencia de precios que estuvieron pagando las petroleras contra el congelamiento, de ellos tienen que recibir ese dinero, porque si no dejarían de comprar el petróleo internacionalmente. Entonces no sé si el gobierno lo va a hacer vía presupuesto o vía una banda no sé, pues esa parte no quedó muy claro, no podría comentarte sobre eso, pero de alguna manera se le va a compensar a las petroleras esa diferencia. Sus conclusiones, don Reinaldo, ya para finalizar la entrevista. Sí, a las personas de Bluefield, que me llamó la atención su planteamiento. La ley establece los recursos administrativos ante las municipalidades si el transportista se está siendo afectado. Entonces perfectamente pueden recurrir en base a ley y ellos hacer su planteamiento para que le liberen un poco ese valor que ellos tienen tasado, porque no es congruente con los costos de operaciones que ellos tienen. ¿Sus conclusiones, don Vidal? Sí, bueno, nosotros esperamos de que el resto del año, ¿verdad?, permita de alguna manera que el sector se oxigene un poco, ¿verdad?, ante todo lo que ha venido sucediendo a lo largo del año. Espero que cada uno de ellos individualmente tome sus medidas de precaución para enfrentar después lo que viene enero, y esperamos pues de que el gobierno también pues coadyuve a que tratemos de acercarnos en un entendimiento de diálogo para encontrar otros mecanismos. Siempre el acercar, intercambiar opiniones, ver alternativas, podría incidir en la mejora del servicio continuamente. Gracias a ambos por habernos acompañado. Esperamos siempre que puedan compartir este tema de tanto interés para la ciudadanía nicaragüense. Gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Ahora es momento de presentarles la tendencia que obtuvimos el día de ayer miércoles en nuestro segmento Debates y Soluciones a través de la transmisión de Facebook Canal 10 Nicaragua. Estuvimos abordando el tema deudas y financiamiento al sector pymes. Esta entrevista tuvo un total de 29.599 personas alcanzadas en interacciones, obtuvo 5.343, fue compartida 15 veces y como invitado estuvimos a Juan Carlos López de Defensoría al Consumidor. Es momento de hacer una pausa comercial, ya regresamos con más.
Seguimos con más en Acción 10 en la mañana, en Vida Sana. Vamos a conversar hoy sobre el túnel del Carpo. Está con nosotros nuestro especialista y el doctor Brian Pérez de Clínica de Medicina Oriental Altamira para conversar sobre esto. ¿Quiénes podemos padecer? ¿Qué tratamientos tenemos en la clínica? Él nos los va a decir. Doctor, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, siempre agradeciendo a Canal 10 por el espacio que nos brinda cada semana para hablar de determinados temas de salud. Como bien dijimos, el túnel del carpo es una afectación, una inflamación o irritación del nervio. Sí. Este nervio tiene un recorrido que comienza desde los hombros hasta la muñeca, pasa por el túnel del carpo, donde hay ligamento. Cualquier movimiento repetitivo, ya sea mouse, ya sea los teléfonos, cosas que vibren como o a conducir, puede llegarnos a irritar o una fractura, una artrosis. Todos podemos desarrollar este síndrome, nada más que las mujeres son un poquito más propensas debido a sus problemas hormonales. Doctor, ¿qué es lo que provoca el túnel del carpo? ¿A qué se debe que padezcamos de esto? ¿Qué síntomas hay también? El síndrome del túnel del carpo provoca los síntomas son adormecimiento, pérdida de la sensibilidad. Es bastante curioso y los pacientes tienen que notar de que el síndrome del túnel del carpo solo no abarca el dedo pulgar, índice, medio y la mitad del dedo anular. Okay. Esto en la clínica nos damos cuenta que es túnel del carpo porque no nos abarca el dedo meñique. Ya ahí podemos descartar nosotros ácido úrico o alguna artritis o artrosis que puedan desarrollar, debido a que el túnel del carpo no llega a su irrigación o sus nervios, ya que es bien ramificado, sus ramas nerviosas no llegan a tocar el dedo índice. Entonces él está exento de los calambres, de los adormecimientos. Incluso el paciente puede cerrar la muñeca y puede sentir dolor, pero el dedo índice queda sin sentir ningún problema. No hay adormecimiento, no hay calambre, no hay dolor. Cuando se inflama, prácticamente se inflama por los movimientos repetitivos. Cuando hay movimientos repetitivos como estar detrás de un computador o un mouse, puede llegar a inflamarlo o a irritarlo. Cabe destacar que no siempre o no todas las personas llegan a desarrollarlo, no toda persona que esté detrás de un computador llega a desarrollar este síndrome, sino que son muy escasas o son muy pocas las personas. ¿El uso del celular, doctor, nos predispone a padecer? El uso del celular nos predispone debido a que estamos usando el dedo pulgar y la ramificación nerviosa nos llega a dar al dedo pulgar. Entonces el movimiento repetitivo del dedo pulgar puede llegarnos a irritar el nervio. Una caída puede llegar a dar una inflamación y inflamar el túnel del carpo. Sí. Con la acupuntura tratamos nosotros de evitar de que el paciente llegue a una cirugía, siempre pidiéndoles que lleven su examen de electromiografía ya para ver el grado de inflamación o el grado de daño nervioso. Ok, es importante hacerse una electromiografía para ver el nervio que está tocando. Para ver el grado de afectación que ya el nervio tiene. Sí. Es importante que lo lleven, si no, como le decía, también podemos verlo por la clínica. Incluso el síndrome del túnel del carpo puede llegarnos hasta entumecer el brazo. Los pacientes pierden la movilidad porque sienten ligados, sienten hormigas. Entonces tiende a confundirse con algún otro padecimiento, pero lo que a él lo caracteriza es lo del dedo meñique, de que el dedo meñique no se afecta. También los pacientes pueden llegar a sentir como corriente eléctrica. Se me duerme el brazo y siento unas corrientes eléctricas en el brazo. Entonces, eso es ya por compresión también del nervio mediano, que en este caso pasa por el túnel del carpo y está irritado. Todo esto, síntomas que usted está explicando, doctor, ¿empezamos a presentarlo de un día hacia otro o eso va paulatinamente sucediendo? Va sucediendo paulatinamente, que van sintiendo adormecimiento un ratito, van sintiendo que adormecimiento, hormigueo, pero ya llega un momento donde ya ni dormir los deja porque el dolor, el adormecimiento, los choques que dicen ellos comienzan a sentirse mal y ya no disminuyen, ya tienen que tomar fármacos, ya viene la gastritis, ya vienen los problemas para ir al baño debido a lo pesado que es el fármaco. También las personas que conducen, que hay palancas de cambio que vibran mucho, las vibraciones llegan a irritarnos cualquier nervio, en especial el nervio ciático, el nervio mediano, nos lo llegan a irritar.
Entonces tenemos que tratar de evitar los movimientos repetitivos, al igual que las personas gorditas también pueden llegar a desarrollarlo por el crecimiento, por la grasa que hay en las manitos, y esa grasa comprime la bursa y puede llegarnos a comprimir también el nervio mediano. La bursa es la parte como el saquito de lubricante que es como tenemos. un saquito, pero cuando hay personas gorditas lo llega a irritar, la obesidad llega a irritar la bursa y por ende el túnel del carpo es bastante delicadito, entonces cualquier cosa te puede desarrollar un síndrome del túnel del carpo. Como había dicho, aunque sea una caída, te puede llegar a desarrollar. ¿En cuánto tiempo ya va viendo el paciente mejoría una vez que ya llevó sus exámenes, que ustedes incluso hicieron la historia clínica del paciente? ¿Cuántas sesiones se necesita? ¿Qué es lo que se hace? En la primera sesión de acupuntura ya tiene él que llegar a la siguiente semana con la mejoría, y el adormecimiento se tiene que ir quitando. La acupuntura por excelencia va a trabajar como un antiinflamatorio, va a quitar lo irritado que hay en el nervio y va a quitar el adormecimiento. Muchas veces este adormecimiento, estos calambres llegan hasta el codo, pero hay veces que te abarcan todo el brazo y te limitan, porque mover los dedos, agarrar un lápiz no pueden debido al dolor y también tienen que tener en cuenta de que cuando las cosas se les caen, porque llevan una taza y de pronto se me cayó, no le ponen atención, solo se me cayó y ya. Tenemos que tener en cuenta también eso, hay que poner un poquito de atención a toda la sintomatología que el cuerpo nos va revelando. Como no, en Clínica de Medicina Oriental el paciente puede ver entonces sus mejorías. ¿Ustedes tienen alguna promoción para este mes, doctor? En este mes de diciembre tenemos el 10% de descuento de la gota HCG. Todo paciente que tenga sobrepeso, nosotros le llevamos un plan nutricional para que baje de 20 a 30 libras en un mes con tratamiento natural y un gotero, esas son las gotas HCG. Los invitamos a que nos visiten. Estamos ubicados de la Clínica Don Bosco, 1 al sur, 4 arriba. Nuestro WhatsApp 5711-8806. Con gusto les vamos a atender. Gracias, doctor Brian. Bendiciones. Y ahí en la clínica también un saludo. Esperamos que esta entrevista le haya servido de mucho. Y si no, pues por favor visite a los especialistas para que usted tenga una mejoría. Vámonos con los muchachos al otro lado del estudio. Están bien preparados. Huele delicioso. Tati y Einer están con el chef Acosta. Así es, muchísimas gracias. Seguimos con Acción 10 en la mañana. Se ha duplicado prácticamente los intentos de femicidios en nuestro país. La violencia continúa en ascenso según organizaciones distintas en pro de defender esos derechos de las mujeres y de las niñas. También pues han hecho evaluaciones y estadísticas y aseguran pues que hay de cierta manera impunidad ante muchos casos de intento de femicidios, de violencia intrafamiliar. Pero vamos a presentarles un trabajo que ha preparado Xochitl Mendoza en relación a esto y de cara también al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Veamos el reporte. La violencia de género es una problemática social por la que viven millones de mujeres en el mundo. Con el objetivo de colocar esta situación en el debate público, este 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación contra la Violencia de la Mujer. En este día se busca sensibilizar a la sociedad y demandar respeto hacia ellas. Lamentablemente hemos avanzado muy poco en la prevención de la violencia contra las mujeres y las niñas. Es decir, un rasgo común en nuestros países es la impunidad. Hay muchos agresores que han quedado libres y hay otros que ni siquiera han sido sancionados por la ley. No tenemos políticas consistentes de prevención de estas formas de violencia y tampoco contamos con servicios públicos para atender a las víctimas. La impunidad es una de las preocupaciones de ese organismo feminista La Corriente, así como el número de intentos de femicidios, que según María Teresa Blandón, en comparación al 2020, este año han aumentado. No solo es que llevamos en lo que va del año 63 femicidios, y el doble de intentos de femicidios. Se incrementan las denuncias y los casos
de abusos sexuales contra niñas, violaciones contra mujeres, violencia física y psicológica en el marco de las relaciones de pareja, acoso sexual en los centros de trabajo y el acoso callejero. Blandón asegura que es urgente se adopte una política pública integral que vele por la seguridad de las mujeres y las niñas. Y esto requiere, digamos, de una perspectiva que incluya la prevención, que incluya la sanción a los agresores y que incluya la reparación a las víctimas. La violencia contra la mujer es un acto sexista que produce cualquier tipo de daño físico, psicológico o emocional. Xochitl Mendoza, Acción 10. Gracias, Xochitl. Efectivamente, estos son los casos documentados y aquella cantidad de casos que no han sido comentados porque muchas mujeres o madres de familia tienen temor de denunciar a sus víctimas. Pero ya está con nosotros una experta, una especialista también para abordar este tema sobre violencia intrafamiliar y depresión. Es la doctora Nicole Tijerino Mendoza para abordar un poco en este tema, nuestra psicóloga, que ya nos va a dar también algunas recomendaciones u orientaciones. Doctora, muy buenos días. Buenos días, Odilí. Siempre es un gusto estar acá en la revista. Ya escuchábamos un preámbulo, doctora, y conversábamos también en relación a esos casos que están documentados y la cantidad de casos que todavía no se denuncian. No es solamente en las zonas más recónditas del país, eso sucede en todo círculo social, la violencia intrafamiliar. Exactamente, así es, Odilí, y usted me lo decía, ¿verdad? Que esos podrían ser algunos mitos, el creer que solamente en los estratos sociales muy bajos se nos puede presentar la violencia, pero esto no es así, se puede presentar en cualquier estrato social. Lo que pasa es que hay personas que no denuncian la violencia, uno por temor y dos por la sociedad. Ellos te explican cuando llegan a las consultas, a veces las mujeres te dicen, pero ¿qué va a decir la sociedad? ¿Qué va a decir el vecino? Doctora, si esto se hace público, yo no quiero que esto se salga de mi control, ¿verdad? Sí. Entonces hay muchos factores que hacen que la mujer no denuncie y no diga que está siendo víctima de violencia. ¿O no me van a creer? También puede ser, no me van a creer, no tengo apoyo, estoy sola, me está amenazando el agresor. Entonces vas a seguir siempre en una relación abusiva por ese miedo, por ese temor, por esas amenazas que se dan, porque casi siempre la víctima de violencia está siendo amenazada. El agresor, el abusador le dice, si hablas ya sabes lo que te puede pasar o te voy a dar donde más te duela. Son algunas de las expresiones que en mis consultas psicológicas me he encontrado por parte de muchas mujeres que están siendo víctimas de violencia. Doctora, todavía hay en la sociedad y en las familias y en las mujeres que han sido o están siendo violentadas algún tipo de temor, pero todavía hay desconocimiento en relación al tema, porque todavía continúo escuchando no, es que él me trató mal hoy, pero él es tranquilo, él me mantiene, él es el padre de mis hijos, yo tengo que aguantar, el matrimonio establece esto y esto que es para toda la vida, él me golpeó hoy, pero ya mañana va a ver que va a cambiar, yo estoy seguro o segura que va a cambiar. Me gusta esto que usted está trayendo a colación en este momento, porque eso hace que la mujer siga, y me va a permitir el término, siga pegada en la violencia. Recuerde que la violencia tiene 3 fases, y la última fase es la de la luna de miel o la fase de arrepentimiento, porque el agresor llega y le pide perdón, se arrodilla, se disculpa frente a esta mujer diciendo que fue un exabrupto, que estaba mal, que lo comprenda, pero que eso no va a volver a suceder. Entonces, por eso se llama el ciclo, porque la mujer le cree. Entonces, vos sabés que yo fui maltratado, mi mamá a mí me abandonó, la vida que yo llevé. Entonces, la mujer dice, sí, pobrecito, le voy a dar otra oportunidad. Entonces, eso tiene también que ver con la educación que nosotros, desde pequeños, le estamos dando a nuestros hijos. Yo creo que nosotros tenemos que apuntar, Odilín,
que en nuestros hogares la educación sobre las vivencias fraternas tienen que ser vistas como algo primordial. Explicarle a nuestras niñas que ningún niño le debe de jalar el cabello, empujarla, golpearla, porque desde ese momento se está ejerciendo violencia, por un lado. Y al niño explicarle que se debe de respetar a una niña y en términos general a todos los seres humanos. Sí, doctora, quisiera hacer acá un paréntesis porque quizás dirán los varones, pero nosotros también somos violentados. Sí, es cierto, también existe la violencia en contra de los varones, sí existe, pero es una minoría. Y la mayoría, y no solo los datos estadísticos a nivel nacional, sino a nivel internacional, siempre van a ubicar la mayor cantidad de femicidios, la mayor cantidad de violencia hacia la mujer, doctora. Sí, y me gusta eso también que usted está enfocando, porque sí es cierto, hay hombres que son víctimas de violencia, pero las que están muriendo son las mujeres. Entonces, y donde vemos las estadísticas que van en aumento, son en mujeres muertas, no en hombres, ¿verdad? Entonces, es importante que tomemos en cuenta que tenemos que seguir haciendo cosas para ir deteniendo toda esta, porque es una pandemia, esta violencia. Recordemos que la violencia, Odilí, tiene que ver con poder. El que tiene el poder domina, sojuzga, censura, somete, agrede, física, emocional, psicológicamente, patrimonial también y económicamente hablando. ¿Qué recomendaciones darles a estas mujeres, doctora, que continúan, pese a que desde 1960, cuando se fue el asesinato de las 3 mujeres en Mirabal, creo que, y por eso es que se establece cada 25 de noviembre, ¿no?, el Día Internacional de la Eliminación contra la Violencia de la Mujer. Pero ¿qué recomendaciones darles, pese a tanta cantidad de años que se tiene luchando contra esto? Esto, y que yo creo que vamos a seguir luchando, sí. No hay que parar, no hay que detenernos. Mire, yo creo que una de las principales recomendaciones sería: en el primer momento que usted esté siendo víctima de agresión, busque sus redes de apoyo, no se quede callada. A una persona más cercana, a su amiga, a su familia, a la que tenga a la par, le tiene que comentar cómo se está sintiendo usted. Busque ayuda profesional especializada. Estamos psicólogos, psicólogas, especialistas de la salud mental para darle un acompañamiento oportuno. El miedo sí nos va a detener, nos va a paralizar. Tenemos que romper ese silencio, ese miedo con nuestras redes de apoyo. Gracias, doctora Nicole Tijerino Mendoza. Puede buscarla también usted a la doctora en las redes sociales y tener apoyo en relación a este tema. Ahí vemos también los números de teléfono en pantalla. Einer Suárez está más que preparado. Adelante. Gracias por continuar con más en Acción 10 en la mañana. Estamos para conversar un poco. Ya está preparado nuestro especialista, el doctor Javier Bravo, diabetólogo, para conversar un poco sobre algunas situaciones en relación a la diabetes. Doctor, muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Gracias, Odilí, una vez más aquí en la revista Acción 10 en la mañana. Importante el tema. Recordemos que hace 15 días, pues, un televidente mencionó ahí que por qué no hablábamos de pie de Charcot. Ya lo hemos hecho en múltiples ocasiones, pues esta vez lo vamos a complacer. Uno de los tantos padecimientos de la diabetes, doctor, porque hay cantidad de padecimientos de la diabetes y a veces creemos que son enfermedades que van saliendo o que son genéticas, pero tienen cantidad importante de enfermedades que se diagnostican una vez que el paciente es diabético, doctor. Así es, un neurólogo francés denominado Jean-José Martín fue uno de los que describió esta neuroartropatía. Sí. Es decir, esta neuroartropatía, si no hay una alteración neuropática, o sea, del sistema nervioso, no hay pie de Charcot. Es decir, que primero se debe condicionar una situación en la cual el paciente va perdiendo la sensibilidad nerviosa de los miembros inferiores y como consecuencia te lleva a una alteraciones de los huesos que se conoce como artropatía de Charcot. Esta condición clínica no solamente se puede dar en diabéticos, también se puede dar en pacientes con artritis reumatoidea, en pacientes que tienen problemas de VIH, problemas que tienen lupus. Es decir, hay unas condiciones, hay otros tipos de enfermedades que te pueden generar el pie de Charcot. Pero en el caso del diabético es muy importante que sepa de que si estos pacientes no se controlan,
ellos van produciendo destrucciones de lo que son las terminaciones nerviosas, y eso se conoce como una neuropatía periférica, que múltiples veces hemos hablado, y eso más adelante te puede conllevar a la pérdida de la sensibilidad, y el paciente cambia el ritmo de la marcha, el trastorno de la marcha, y va provocando deformidad del pie, de tal manera que el pie mantiene un arco, y ese arco va cediendo hasta quedar más o menos como en forma de balancín, lo que es el tobillo, y eso puede conllevar a una úlcera. Doctor, cuando hablamos, y para que entendamos un poquito ya lo que es el pie de Charcot, ¿es únicamente en los pies que se puede presentar esta condición? Es únicamente en los pies, por eso se le conoce como artropatía de Charcot. Sí. ¿Ya? Hay artropatía, pero no de otros nombres en las manos, en otras áreas, pero eso serían, como te decía al inicio, como una artritis reumatoidea deformante, ¿ya? Que es ocasionada por trastorno del sistema inmunológico o por otro tipo de condiciones. Pero específicamente en diabético, que es donde más se da los síntomas, es a nivel de los pies. Algunas veces puede ser bilateral, otras veces puede ser unilateral, es decir, el paciente solo puede tener un pie con alteraciones de pie de Charcot y el otro puede estar normal. A veces es una pequeña inflamación que no se da ni cuenta y que progresa tan rápidamente que puede terminar en amputación, que eso es una de las cosas más temidas en los pacientes diabéticos, pues después de estar bien caminando, pues terminan en silla de ruedas por una artropatía de Charcot. Y hablemos de los síntomas, doctor, porque si bien es cierto, se puede presentar, pero no es de un día para otro, que incluso podría haber cambio de coloración, alguna otra sintomatología. ¿Qué debe estar el paciente previsto a todo lo que está sintiendo y decir, oye, aquí hay algo que no está correcto en mi salud? ¿Qué debe estar pendiente el paciente, doctor? ¿A qué? Lo primerito que debe estar pendiente el paciente es cuando ya va perdiendo la sensibilidad. Cuando el paciente quiere, algunos pacientes se golpean con el piso, se golpean con la mano, se hincan y sienten de que no hay sensibilidad, es decir, no sienten pues la sensibilidad en ese momento. Ese es un signo de que te puede suceder un pie de Charcot. Lo segundo, que ese pie esté un poco de aumento de temperatura, esté un poquito más calientito. Puede haber datos de inflamación y enrojecimiento, que se puede confundir con una erisipela. Pero vaya, si ese paciente ya tiene avanzada la deformidad, el hueso de la región plantar puede sobresalir y provocar una úlcera y puede conllevar a lo que es un pie diabético, que es diferente a decir pie de Charcot, ¿ya? Entonces, lo importante es verificar la temperatura de los pacientes, la sensibilidad del paciente, y si hay enrojecimiento y hay datos de infección, pues podríamos combinar lo que es el tratamiento con antibióticos o, digamos, férula o otro tipo de material para inmovilizar el pie. ¿Hay que hacer algún tipo de radiografía, doctor, para valorar en qué estado está el hueso? ¿Podría también debilitar los huesos, predisponer al paciente a torceduras, a quebraduras, doctor? Exactamente. A medida de que va avanzando las alteraciones de Charcot, esto te puede conllevar a microfracturas, luxaciones, deformidad del tobillo, hay un debilitamiento de los huesos. Esto te puede simular, digamos, que el ojo del pie, como le conoce la gente, el interno, puede ir bajando un poco más, de tal manera que hasta puede llegar hasta la región del piso, de tanta es la deformidad, y el paciente, como no siente, él anda caminando normal. Eso es lo más triste, pues, en este sentido, decirle al paciente que su marcha está totalmente variante y que debería entrar en tratamiento, pero como no sienten, entonces estos pacientes generalmente se pueden provocar fracturas y tienen que estar sometidas a un proceso quirúrgico o a uso de botas ya, digamos, de tratamiento para inmovilizar esa área del tobillo. Así que la condición de pie de Charcot no es nueva, ya se viene describiendo de hace años. Simplemente es que el paciente diabético busque cómo controlar sus niveles de glucosa. Ahí está la base en la cual nosotros podemos determinar si ese paciente va a sufrir más adelante de un pie de Charcot o va a sufrir de un pie diabético, que viene casi similar las dos entidades. Además del pie diabético y el pie de Charcot, ¿a qué otra patología se puede o tiende a confundir? A la artritis reumatoidea, al lupus eritematoso, porque todas esas condiciones alteran lo que son la síntesis de los huesos, se debilitan, se pueden fracturar
¿verdad? Y pueden desajustarse meramente a nivel articular. Y en la parte del hueso de los pies, ahí encontramos aproximadamente entre 7 y 8 huesitos articulados junto con las falanges, y esas vienen con la región del tobillo. Entonces, si ya se viene perdiendo todo ese lineamiento que viene de la parte del fémur, desde arriba, digamos, de la pierna hasta abajo, viene lineado, y si ya un huesito ya se delinea de ese lugar y ahí le sigue el otro, entonces ya toda esa deformidad te puede conllevar meramente a una fractura. ¿Se puede prevenir, doctor, el pie de Charcot? Se puede prevenir, claro que sí. En las primeras etapas es importante cuando ya hay grado de inflamación, cuando ya hay grado de aumento de temperatura. Es importante en ese momento explicarle al paciente qué es lo que está sucediendo, mandarle a hacer su radiografía, mandarle a hacer pruebas de exámenes para valorar grados de inflamación que pueda tener, y de esa forma orientarle de que está sufriendo o está teniendo riesgo de sufrir un pie de Charcot, y antes que eso se empeore hay que darle un seguimiento, porque el seguimiento hace que ese paciente pues no termine amputado. ¿Cómo no? ¿Qué tipo de tratamientos y con qué otro especialista se debe combinar la consulta con este paciente, además del diabético, diabetólogo, quién más? Muy buena pregunta, Odilí. La verdad de las cosas que este tipo de trastorno neuropático normalmente se puede ver con el ortopedista. En el caso del diabetólogo, lo puede ver también el endocrinólogo, lo puede ver el vascular, porque algunas veces está comprometido el sistema vascular. Puede ser multifactorial, o sea, múltiples médicos, pero al final el paciente va donde el diabetólogo hace el diagnóstico y se lo remite al ortopedista, o lo ven en conjunto. Se le manda a hacer las placas, se prepara al paciente y se le da una buena alternativa en ese momento, más viable para ese tipo de pies, dependiendo en qué condiciones llegan, porque casi la mayoría de pacientes ya llegan en un pie de Charcot, estadio 3, ya cuando hay que estarlo, digamos, metiéndolo a cirugía o inmovilizar ese pie durante unas 3-4 semanas. ¿Se cura, doctor, o solamente se trata el pie de Charcot? Si lo detenemos en tiempo y forma, el paciente se puede mejorar y se puede curar. Pero si ya va avanzado, donde ya hay deformidad, donde ya hay alteraciones, donde ya hay pie de balancín, ya ese paciente lleva un alto riesgo de terminar en amputación, o un alto riesgo de provocarse una úlcera plantar que va a costar en sanar, porque es el área donde el paciente debe donde se apoya. Pero sí es importante en ese paciente inducirle o explicarle el uso de plantillas, porque las plantillas ayudan bastante a que el paciente cambie la marcha y así evita el contacto con el zapato para que no se provoque ninguna úlcera. Gracias, doctor Javier Bravo, por esa importante información y recomendaciones. Importante también nosotros como pacientes cuidarnos, ¿verdad? Si padecemos de diabetes y si somos familiar de un diabético, cuidarlo a ellos. Hacemos una pausa comercial y ya volvemos.